Mi hermana mandó en el grupo de la familia solo avisando que ya no eres la madrina. Encontré a alguien mejor. Besos. Mi mamá reaccionó con emoji de risa. Yo respondí, sin problema. Entonces voy a cancelar el buffet que yo estaba pagando. Siguieron riendo y mandando memes. A la mañana siguiente, mi teléfono no paraba de sonar. El mensaje llegó mientras yo estaba en medio de una reunión. Debo haberlo leído 3 veces antes de que mis ojos procesaran lo que decían esas palabras. No por confusión, sino porque me dio risa. Una risa interna, tranquila, de esas que te suben por el pecho despacio, como cuando ves a alguien resbalar en el hielo y tardas 3 segundos en entender que sí, eso acaba de pasar de verdad. Marisol siempre fue así. La pequeña de la familia, la que nunca escuchó un no en su vida, la que lloraba si el pastel de cumpleaños no era exactamente del sabor correcto. Tenía 27 años y seguía funcionando como si el mundo entero fuera un servicio de habitación personal disponible las 24 horas. Y yo, con 32 años, una carrera en recursos humanos que construí sola y una paciencia que ya debería estar catalogada como patrimonio nacional, llevaba 8 meses siendo su madrina de honor. No la madrina oficial, ojo, eso era otra persona. Yo era la madrina del buffet, de la decoración floral, del salón de fiestas que había cotizado en 4 lugares distintos antes de elegir el mejor y del depósito de 5,000 que ya había transferido hacía 3 semanas con mi tarjeta de crédito. 5,000 pesos. En un grupo de familia con emoji de risa. La reunión continuó a mi alrededor. Mi jefa, doctora Renata, hablaba sobre los indicadores del trimestre. Mis compañeros tomaban notas. Yo puse el teléfono boca abajo sobre la mesa y volví a mi libreta. Escribí un número en la esquina de la página. Lo rodeé con un círculo y sonreí de manera tan normal que la chica de al lado me preguntó si todo bien. Todo perfecto, dije. Y era verdad, porque lo que Marisol no sabía, lo que mi mamá Leonor tampoco sabía mientras mandaba caras de risa a las 9 de la mañana como si no tuviera 48 años y toda la dignidad del mundo por conservar, era que el contrato del buffet tenía mi nombre, solo mi nombre, que el depósito salió de mi cuenta, que el número de contacto registrado con el proveedor era el mío y que la política de cancelación del lugar decía muy claramente que los cambios o cancelaciones debían ser gestionados exclusivamente por la persona que firmó el contrato. Persona que era yo. Persona que a las 10:17 minutos de esa mañana, mientras terminaba su reunión con toda la calma del mundo, ya había decidido exactamente lo que iba a hacer. La historia de Marisol y sus bodas de cuento de hadas comenzó hace exactamente un año, cuando llegó a la cena familiar del domingo con Rafael del brazo y una sonrisa tan grande que pensé que le había tocado la lotería. Rafael era contador, 4 años mayor que ella y tenía esa cara de hombre que sabe que es guapo y espera que todos se lo agradezcan. Mi mamá casi se desmayó de emoción. Mi papá, que vive en Monterrey desde que se separaron hace 12 años, ni se enteró hasta un mes después. Y yo, que llevaba 3 años ahorrando para un departamento propio, me convertí de la noche a la mañana en Luciana, la hermana que tiene tanta experiencia organizando cosas, seguro puede ayudarnos con la boda. Esa frase inocente de mi mamá en la cena de anuncio del compromiso, como si tener experiencia organizando campañas de recursos humanos y haber coordinado 2 retiros de empresa me convirtiera automáticamente en wedding planner gratuita de mi hermana menor. Dije que sí porque somos familia, porque la quería, porque en ese momento, en esa mesa, con el vino y la emoción y mi mamá con ojos llorosos, parecía lo correcto. 8 meses después había cotizado 3 salones, comparado 5 proveedores de flores, cancelado 2 planes propios para acompañar a Marisol a citas con fotógrafos y transferido ese depósito de 5,000 pesos porque el salón solo acepta pagos de persona física y mi tarjeta no pasa. Lucy, por favor, te lo devuelvo la próxima quincena. La próxima quincena que ya tenía 4 quincenas de retraso. Y ahora esto. Un mensaje en el grupo familiar. Ni siquiera una llamada. Ni siquiera un mensaje privado con algo que se pareciera a una explicación. Solo encontré a alguien mejor. Besos. Mi teléfono vibró de nuevo a las 11:15. Era Marisol escribiéndome directo. Lucy, no te enojes, ¿verdad? Es que Pamela sabe muchísimo de bodas y ya organizó 3. Tú sabes que siempre te voy a querer. Igual puedes seguir viniendo a la boda como invitada normal. Ja ja ja. Invitada normal. Con emoji de corazón al final. Lo guardé en capturas de pantalla, toda la conversación del grupo, el mensaje privado, las reacciones de mi mamá, todo, no porque lo necesitara en ese momento, sino porque tenía la corazonada de que más adelante iba a ser útil tener el registro exacto con hora, fecha y emojis de risa incluidos, de exactamente quién se rió, de qué y cuándo. Respondí al mensaje privado con un sin problema, Marisol y un punto final que podría haber cortado vidrio.
A las 12 del mediodía llamé al salón de eventos. Buenas tardes. Habla Luciana Ríos. Soy la titular del contrato para el evento del 15 de marzo. Necesito iniciar el proceso de cancelación. La señora del otro lado tardó unos segundos. Por supuesto, señorita. Recuerde que según los términos del contrato, la cancelación con más de 90 días de anticipación libera el 50% del depósito al titular. Lo sé, dije. Igual quiero proceder. Silencio breve. ¿Confirma que desea cancelar el servicio de buffet para 220 personas el día 15 de marzo? 220 personas que incluían entre muchos otros a todos los invitados de Marisol, a la familia de Rafael, a las amigas del grupo de baile de mi mamá que ya habían apartado el día, a los compañeros de trabajo de Rafael que venían de Querétaro. Confirmo, dije. Y cerré los ojos un segundo, no de culpa, sino de esa satisfacción silenciosa que sientes cuando finalmente colocas la última pieza de un rompecabezas en su lugar exacto. Mi teléfono tardó exactamente 16 horas en convertirse en una emergencia activa. A las 9 de la noche del mismo día, mientras yo estaba en mi departamento comiendo sopa de fideos y viendo una serie que había pausado hacía 3 semanas porque Marisol me llamaba cada vez que me sentaba, el grupo familiar explotó. No con un mensaje, con 17 mensajes consecutivos de mi mamá Leonor en un lapso de 4 minutos. Luciana. Luciana risponde. Luciana, qui chiste. El salón llamó a Marisol para confirmar la cancelación. ¿Cancelaste el buffet de la boda de tu hermana? Llámame ahora. Esto es una falta de respeto enorme. Tu hermana está llorando. Llámame. No puedo creer que hayas hecho esto. ¿En qué estabas pensando? Rafaela está furioso. Luciana contesta el teléfono. Esto es de lo más bajo que has hecho. Pensé que eras adulta. Lama. Los leí todos despacio, con la sopa todavía caliente en la mano. Luego bajé el tazón, tomé el teléfono y escribí en el grupo. Cancelé el servicio a mi nombre del que yo era titular y que yo estaba pagando. Si tienen preguntas, llámenme mañana después de las 7 de la tarde. Buenas noches. Apagué las notificaciones del grupo y terminé mi sopa. Marisol me llamó 13 veces esa noche. Mi mamá, 8. Rafael, que nunca en su vida me había marcado directamente, me llamó 2 veces. Lo dejé ir al buzón las 2 veces con una tranquilidad que a mí misma me sorprendió un poco. No era indiferencia, era claridad. Había algo muy limpio en haber tomado la decisión correcta con toda la calma del mundo, sin gritar, sin mandar mensajes de 3 párrafos llenos de signos de exclamación, sin hacer lo que una parte de mí hubiera querido hacer, que era contestar el grupo familiar con una captura de pantalla de la transferencia de los 5,000 pesos y un comentario sarcástico que me habría dado mucha satisfacción en el momento, pero cero ventaja a largo plazo, porque yo ya había aprendido, a fuerza de convivir con Marisol toda la vida, que el problema con las personas como ella no es el momento del conflicto. El problema es lo que viene después. ¿Cómo reescriben la historia? ¿Cómo logran de alguna manera que todo el mundo termine consolándolas a ellas, aunque ellas hayan sido las que empezaron? Y yo no iba a darle esa oportunidad. A la mañana siguiente, antes de que yo saliera al trabajo, mi mamá me llamó a las 7:15. Contesté. Buenos días, mamá. No me saludes así. Su voz tenía ese tono que yo conocía desde los 10 años, esa mezcla de decepción y dramatismo que usaba cuando quería que uno se sintiera responsable de algo antes de que ella dijera exactamente de qué. Luciana, ¿qué fue lo que pasó? Marisol estuvo llorando toda la noche. Marisol me sacó del grupo de la boda y me avisó por el grupo familiar que había encontrado a alguien mejor. Así, con emoji de besos. Era su decisión, es su boda. Completamente de acuerdo. Y cancelar un servicio a mi nombre fue mi decisión. Silencio. Ese dinero lo puedes perder tú porque tienes trabajo, pero la boda de tu hermana. Mamá, la interrumpí suave, sin subir el tono. El depósito de cancelación me lo devuelven parcialmente a mí porque el contrato era mío. Y si Marisol quiere contratar ese salón de nuevo o buscar otro lugar, eso es completamente su asunto y el de Rafael. Yo ya no tengo nada que ver con la organización de la boda. No puedo creer que seas tan fría. Esa palabra, fría. Como si tener consecuencias por tus acciones fuera un defecto de temperatura. ¿Cuándo me vas a devolver los 5,000 pesos del depósito inicial que transferí hace casi 4 quincenas, mamá? Silencio más largo esta vez. Eso lo iba a devolver Marisol. Sí. ¿Cuándo? Luciana, no hagas esto más difícil de lo que ya es. No lo estoy haciendo difícil, mamá.
Te estoy haciendo una pregunta sencilla sobre un dinero que presté hace 4 meses. La llamada terminó 4 minutos después sin ninguna respuesta concreta sobre los 5,000 pesos, con mi mamá diciéndome que estaba siendo muy complicada y que esperaba que reflexionara sobre lo que había hecho. Guardé el audio de esa llamada también. No sé por qué. Instinto, supongo. Esa misma tarde a las 3:42 minutos recibí un mensaje de una persona que no esperaba. Margarita, la tía de Rafael, que era la única persona de toda esa familia con quien yo había tenido conversaciones reales durante los 8 meses de preparativos. Margarita era diseñadora gráfica, vivía sola en un departamento lleno de plantas y tenía esa energía de persona que ha visto suficiente como para ya no sorprenderse con nada. Luciana, acabo de enterarme de lo del buffet. ¿Estás bien? No esperaba esa pregunta. Todo el mundo me estaba preguntando por qué había hecho lo que hice, qué me pasaba, si estaba bien de la cabeza. Margarita fue la primera persona que preguntó si yo estaba bien. Sí, escribí. ¿Tú sabías que iban a sacarme? Su respuesta tardó 1 minuto. Ayer a la mañana, Marisol me llamó para pedirme que le pasara el contacto de Pamela Ríos, que es organizadora de eventos. Cuando le pregunté por ti, dijo que ya habían hablado contigo y que estabas de acuerdo. Supuse que era raro, pero no pregunté más. Me quedé mirando la pantalla. No hablamos. Me enteré por el grupo familiar. Otro minuto de silencio. Dios mío. Sí. Luciana, necesito decirte algo que llevo semanas guardando. ¿Puedo llamarte? La llamada duró 48 minutos. Lo que Margarita me contó en esa llamada cambió completamente el ángulo desde el que yo estaba viendo toda la situación, porque resulta que el problema no era solo el buffet, no era solo el mensaje del grupo, era algo más viejo, más estructurado y mucho más calculado de lo que yo había pensado. Y mientras escuchaba a Margarita hablar, fui entendiendo que lo que Marisol había hecho no era un impulso de capricho de niña consentida, era un patrón. Y yo, sin saberlo, llevaba meses siendo parte de él. Margarita habló despacio, con esa forma de las personas que miden sus palabras, no porque tengan miedo, sino porque respetan el peso de lo que están diciendo. Me contó que 2 meses antes del anuncio del compromiso, Marisol había llamado a Rafael para romper el noviazgo, no porque no lo quisiera, sino porque quería una boda grande. Y Rafael, que no tenía ahorros suficientes para una boda de 220 personas, le había dicho que si quería eso, necesitaban esperar o reducir el presupuesto. Marisol no quería esperar ni reducir nada. Lo que pasó después, según Margarita, fue que Marisol habló con mi mamá Leonor y las dos llegaron a una conclusión que nunca me comunicaron directamente. Que yo, que tenía trabajo estable, que no tenía hijos ni pareja en ese momento, que siempre estaba disponible y era tan responsable, podía cubrir la parte de la organización y los depósitos iniciales, no como préstamo formal, como contribución familiar. Esa frase, contribución familiar, como si yo fuera una línea de crédito con apellido. ¿Rafael sabía que tú estabas pagando cosas? Le pregunté a Margarita. Sí. Y al principio le incomodó. Me lo dijo en una cena, pero Marisol le dijo que era tu decisión, que tú querías hacerlo, que lo habías ofrecido tú. Cerré los ojos 2 segundos. Que yo lo había ofrecido. Marisol no solo había tomado mi dinero y mi tiempo, los había tomado y luego había construido una historia donde yo era la protagonista generosa que daba todo con gusto. De modo que si alguien preguntaba, la respuesta era, Luciana lo ofreció. Y yo quedaba sin la posibilidad de quejarme sin parecer que estaba retractando algo que supuestamente había dado libremente. Era, objetivamente hablando, una operación bastante bien ejecutada para ser alguien que supuestamente solo pensaba en centros de mesa y vestidos de novia. ¿Por qué me estás diciendo esto ahora? Le pregunté a Margarita sin dureza, con curiosidad genuina. Porque cuando me enteré de cómo te avisaron con ese mensaje en el grupo, pensé, esto ya fue demasiado lejos. Yo quiero a Rafael, es mi sobrino, pero esto estuvo mal. Me quedé un momento procesando todo. Margarita, ¿tú sabes si Marisol ya contactó a otro proveedor de buffet? Creo que sí. Le pidió el contacto a una amiga suya. Porque solo quiero saber en qué punto están. Colgué la llamada, me serví un vaso de agua, me senté en la orilla de mi cama y estuve 5 minutos sin hacer nada, solo dejando que todo lo que acababa de escuchar se acomodara en su lugar correcto. Luego abrí mi libreta, donde tengo el hábito de anotar cosas que no quiero olvidar, y escribí 3 columnas. Lo que yo había pagado, lo que me habían prometido devolver y lo que efectivamente me habían devuelto. La primera columna tenía 4 entradas, la segunda tenía 4 entradas, la tercera estaba en blanco. Total, 7,300 pesos entre el depósito del buffet, la cotización que pagué por el fotógrafo que al final no contrataron,
Las flores demuestra que pedí para que Marisol eligiera y el transporte de 3 citas a las que fui en mi coche porque el Uber está muy caro, Lucy. 7,300 pesos y 8 meses de domingos, fines de semana y tardes de entre semana. No era una fortuna, pero tampoco era invisible. Al día siguiente decidí hacer algo que en condiciones normales nunca haría: aparecer en casa de mi mamá sin avisar, no para pelear, para observar. Llegué a las 6 de la tarde con el pretexto de dejarle unas medicinas que me había pedido semanas atrás y que yo, por supuesto, había recogido en la farmacia y nunca me había acordado de pasar a dejar porque entre las cotizaciones y las citas de boda no había tenido un segundo. Mi mamá abrió la puerta con cara de quien está esperando una batalla y no sabe exactamente desde qué ángulo va a llegar. Luciana, pensé que ibas a llamar. Venía de camino y se me hizo práctico pasar. Le entregué la bolsa de la farmacia. Tus medicinas. Parpadeó. No esperaba eso. La sala olía a café y a esa vela de vainilla que mi mamá pone cuando está nerviosa. Marisol no estaba, lo cual yo sospechaba porque su coche no estaba afuera. Pero sobre la mesa del comedor vi algo que me resultó interesante. Una libreta abierta con nombres de proveedores, números de teléfono y al lado una hoja con lo que parecía ser un presupuesto revisado. Mi mamá siguió mi mirada y cerró la libreta con un movimiento demasiado rápido para ser casual. ¿Están buscando otro salón?, pregunté completamente neutral. Marisol necesita resolver esto, por supuesto. Me senté en el sillón como si fuera una visita de domingo cualquiera. ¿Ya encontraron algo? Mi mamá se sentó enfrente de mí con esa rigidez que adopta cuando no sabe bien qué papel jugar en una conversación. Hay una opción en la colonia Roma. Pero es más caro. ¿Cuánto más caro? Casi el doble. Asentí. Sin comentario. Sin cara de ya ven. Mamá, ¿tú sabías que Marisol le dijo a Rafael que yo había ofrecido pagar las cosas? Que no era un préstamo, sino una decisión mía. El silencio que siguió duró exactamente el tiempo suficiente para confirmarme que sí. Mi mamá lo sabía. Las familias se ayudan, Luciana. Sí, cuando las dos partes están de acuerdo en los términos. No todo tiene que tener términos como si fuera un contrato. El buffet tenía un contrato, mamá, por eso pude cancelarlo. Nos miramos un momento. Dos mujeres que se conocen demasiado bien como para fingir que esta conversación era sobre otra cosa. ¿Qué quieres, Luciana, que te pague? Quiero que Marisol me devuelva los 5,000 pesos del depósito que puse con mi tarjeta y los otros 2,300 que gasté en cotizaciones y transportes. 7,300 en total. Mi mamá abrió la boca. Marisol no tiene ese dinero ahora mismo. Entonces que lo consiga. ¿Cómo lo conseguí yo cuando me lo pidieron? Me levanté, recogí mi bolsa y le di un beso en la mejilla. Las medicinas son del seguro, no me cuestan nada. Cuídate, mamá. Salí antes de que pudiera responderme. Caminé hasta mi coche, lo encendí y cuando doblé la esquina me permití exhalar largo y despacio porque lo que acababa de ver en esa sala me confirmó algo importante. Mi mamá tenía una libreta de proveedores. Marisol ya estaba buscando alternativas. La boda seguía en pie en su cabeza con o sin mi participación, como si cancelar el buffet fuera un obstáculo menor que se resuelve con una llamada telefónica. Lo que ninguna de las dos sabía todavía era que yo también había hecho algunas llamadas y que el salón de la colonia Roma que estaban considerando tenía una política de reserva que requería un depósito no reembolsable de exactamente el mismo monto que Marisol me debía a mí. Dato que obtuve porque Margarita, que tenía más contactos en el mundo de eventos de lo que cualquiera imaginaba, me lo mencionó esa misma tarde en un mensaje. Estaba empezando a entender por qué Margarita y yo nos llevábamos tan bien. Las siguientes 2 semanas fueron un ejercicio de contención que me costó más de lo que esperaba. No porque tuviera ganas de explotar, sino porque tenía ganas de actuar antes de tiempo y eso era exactamente lo que no podía hacer. Marisol me mandó 2 mensajes en ese periodo. El primero fue 3 días después de mi visita a casa de mi mamá. Lucy, sé que estás enojada y entiendo, pero la boda es en 2 meses y medio y necesito saber si vas a venir o no para ajustar el número de invitados. Lo leí. No respondí. El segundo llegó 5 días después con un tono notablemente diferente. Luciana, necesito que me digas cuándo me vas a devolver el contacto del fotógrafo que cotizaste porque Pamela lo necesita para hacer el presupuesto actualizado. Ese sí me dio risa. No el tipo de risa que se sale sola, sino esa risa interior que sube despacio por el pecho como agua caliente, porque el contacto del fotógrafo lo tenía yo en mi teléfono, en mi correo, a nombre mío, porque yo había sido la que llamó, la que preguntó, la que recibió la cotización en PDF que guardé en una carpeta de Drive que solo yo tenía acceso. No porque hubiera planeado esto desde el principio, sino porque así funcionaba todo en la organización de esa boda.
Yo hacía el contacto, yo guardaba la información, yo era el punto de coordinación, lo cual en retrospectiva era un error estratégico considerable de parte de Marisol. Respondí al segundo mensaje 3 días después. No tengo el contacto disponible en este momento. Cuando pueda lo busco. Y no volví a contestar. Margarita y yo habíamos estado hablando cada tercer día, no de planes ni estrategias, que conste, porque Margarita no era de esas personas que disfrutan el conflicto, pero sí de lo que iba pasando. Y ella me iba contando lo que escuchaba desde adentro. Me contó que Rafael había tenido una discusión seria con Marisol porque el nuevo salón de la colonia Roma costaba el doble y él no quería endeudarse para cubrir la diferencia. Que Marisol había llorado durante 2 horas y al final Rafael había cedido, pero con cara de hombre que está cediendo por agotamiento y no por convicción. Que mi mamá Leonor había ofrecido prestarle dinero a Marisol para el depósito del nuevo salón, dinero que yo intuía que en algún momento futuro iba a aparecer como un apoyo familiar y nadie iba a mencionar que era un préstamo. También me contó algo más interesante, que Pamela, la famosa organizadora que sabe muchísimo de bodas y ya organizó 3, no había organizado 3 bodas. Había asistido a 3 bodas como invitada y había ayudado a decorar el salón de la iglesia para un primo. Su experiencia real en organización era 0 y ya había cometido el error de confirmar al fotógrafo sin preguntar primero si tenía disponibilidad para la fecha, lo cual resultó en que el fotógrafo no estaba disponible y ahora necesitaban buscar otro con mes y medio de anticipación. Mes y medio para una boda de 220 personas en la Ciudad de México. En temporada de eventos. Guardé esa información con la misma calma con la que había guardado todo lo demás. El problema con Marisol no era que fuera mala persona en el sentido dramático de la palabra. El problema era que era el tipo de persona que nunca había experimentado las consecuencias reales de sus decisiones, porque siempre había alguien, yo, mi mamá, Rafael, dispuesto a absorber el impacto antes de que llegara a ella. Era como alguien que nunca ha aprendido a manejar en autopista porque siempre ha tenido chofer. Y cuando le quitabas el chofer, el caos era inevitable. Faltaban exactamente 58 días para la boda cuando recibí una llamada de un número que no tenía guardado. Contesté. Luchana Ríos. Sí, le habla Pamela Ríos. Soy la nueva organizadora de la boda de Marisol Ríos y Rafael Ortega. Me dieron su número porque entiendo que usted tiene información de contacto de algunos proveedores que se cotizaron anteriormente. Tomé un segundo. ¿Quién le dio mi número? La señora Leonor. Naturalmente. ¿Qué proveedores necesita? Pamela procedió a pedirme los contactos del fotógrafo, del DJ, del proveedor de flores y de la coordinadora de logística del salón original, que aunque estaba cancelado, podía darle referencias de otros lugares. La escuché con paciencia. Pamela, todos esos contactos los tengo registrados en cuentas y correos a mi nombre, porque yo fui quien hizo las gestiones. No puedo transferirlos sin antes arreglar algunos pendientes con Marisol. ¿Qué tipo de pendientes? Financieros. Hay un monto que me deben desde hace varios meses. Silencio. Entiendo. ¿Podría decirme el monto para ver si podemos resolverlo? 7,300 pesos. Otro silencio. Voy a consultarlo. ¿Puedo llamarle mañana? Por supuesto. Pamela no llamó al día siguiente. Llamó Marisol a las 8:30 de la mañana, que es la hora en que Marisol llama cuando quiere agarrar a la gente antes de que estén completamente despiertos y tengan defensas emocionales activas. Yo lo sabía porque me lo había hecho toda la vida. Contesté completamente despierta. Había dormido bien. Luciana. Su voz tenía esa textura específica que usaba cuando quería sonar razonable, pero en realidad estaba furiosa. Pamela me dijo que no quieres darle los contactos. Le dije que tengo pendientes financieros con ustedes que necesito resolver primero. ¿Estás usando los contactos de mi boda como rehenes? Esa palabra, rehenes, dicha con total convicción, como si yo fuera la personaje problemática de esta historia. Los contactos son míos, Marisol. Los gestioné yo. Están en mis cuentas y algunos tienen depósitos pagados con mi dinero. Cuando me devuelvan lo que me deben, con gusto les paso todo. No tengo ese dinero ahora mismo. Ya me lo dijiste antes. Por eso estamos aquí. Esto es una venganza. Es una consecuencia. Silencio largo. Mamá dice que está siendo imposible. Mamá también me debe una respuesta sobre cuándo me devuelven el dinero. La llamada terminó sin resolución, como yo sabía que terminaría. Pero lo que pasó esa tarde sí me tomó por sorpresa. Recibí un mensaje de Rafael directo, sin introducción. Luciana, necesito hablar contigo. ¿Puedes reunirte conmigo mañana? Solo yo.
Lo miré 3 segundos. ¿De qué quieres hablar? De cosas que creo que tú ya sabes y que yo acabo de descubrir. Respondí que sí y guardé el teléfono con la certeza de que lo que venía después iba a ser más interesante de lo que cualquiera de los involucrados estaba esperando. Nos encontramos en una cafetería neutral en la colonia Narvarte a las 7 de la tarde. Rafael llegó antes que yo. Lo vi desde la ventana antes de entrar. Estaba con las manos sobre la mesa mirando su café, con esa expresión de hombre que ha estado pensando mucho en los últimos días y no le está gustando lo que concluye. M'assenté, pa dir un té, lo miré. Tú dijiste que era para hablar de cosas que tú acabas de descubrir, dije, así que habla tú primero. Asintió. Se aclaró la garganta. Encontré estados de cuenta. Me quedé quieta. Marisol los tenía en una carpeta en la computadora de la casa. No los estaba buscando. Los encontré porque buscaba un documento nuestro. Hizo una pausa. Luciana, tú pusiste el depósito del salón, la cotización del fotógrafo, las flores de muestra y el combustible de 3 viajes. Todo está en los registros. Y hay un mensaje de tu mamá donde le dice a Marisol que Luciana lo puede cubrir. Ella tiene para eso. Lo escuché sin interrumpirlo. También encontré el mensaje donde Marisol me dijo a mí que tú lo habías ofrecido y el mensaje original donde en realidad tu mamá se lo propuso a Marisol y Marisol dijo que sí sin preguntarte. Cerré los ojos un segundo. ¿Por qué me estás diciendo esto?, le pregunté. La misma pregunta que le había hecho a Margarita semanas atrás. Porque me casé con una persona y creo que estoy descubriendo que hay partes de ella que no conocía. Y porque tú mereces saber que al menos alguien en esta situación sabe la verdad. Me tomé un momento antes de responder. Rafael, ¿qué vas a hacer con lo que sabes? No lo sé todavía, pero necesitaba decirte que sé que el dinero es tuyo y que voy a asegurarme de que te lo devuelvan. Personalmente yo, no Marisol. Ella sabe que estamos aquí. No. Tomé mi té. Él tomó su café. Nos quedamos en silencio un momento. El tipo de silencio que no es incómodo, sino simplemente honesto. ¿Cuándo es la reunión familiar que mencionó tu tía Margarita?, pregunté. Me miró con algo que podría haber sido sorpresa, pero que ya parecía más bien reconocimiento. El sábado, en casa de mi mamá. Marisol quiere juntar a las 2 familias para solucionar el tema del buffet. Uso comillas visibles en el aire. Básicamente quiere que todo el mundo le diga que tiene razón. Asentí despacio. ¿Vas a ir? Sí. ¿Tú también? Nos miramos. ¿Hay algo que debas saber antes del sábado?, me preguntó. Sí, que yo no voy a ir a buscar pelea, pero si Marisol quiere usar esa reunión para repartir culpas, más vale que venga con la versión correcta de la historia. Rafael asintió una sola vez con la cara de alguien que ya sabe que el sábado va a ser un día muy largo. Llegué el sábado a casa de la mamá de Rafael a las 4 en punto. Margarita me saludó en la puerta con un abrazo breve y una mirada que decía todo sin decir nada. La sala estaba llena, la mamá de Rafael, 2 tías suyas, mi mamá Leonor, una prima de Marisol que no conocía bien y Marisol en el centro, sentada en el sillón principal como si hubiera elegido ese asiento con cuidado. Cuando entré, Marisol me miró con esa expresión tuya de vine a hablar, pero también vine preparada para lo peor. Luciana, me alegra que hayas venido, dijo con el tono de quien conduce una junta. Por supuesto, dije y me senté. La reunión comenzó con Marisol explicando la situación del buffet desde su perspectiva, que había tomado una decisión como novia, que era su boda y tenía derecho a elegir a su equipo, que Luciana había reaccionado de manera desproporcionada al cancelar un servicio que era para la familia. Mi mamá asintió en 2 ocasiones. La mamá de Rafael escuchaba con cara neutral. Cuando Marisol terminó, me miró. ¿Tienes algo que decir? Sí. Saqué mi teléfono. Tengo varias cosas que decir. Abrí la primera captura de pantalla. La proyecté desde mi teléfono en modo horizontal para que las personas más cercanas pudieran ver. Este es el mensaje del grupo familiar donde me avisaron, con fecha, hora y la reacción de mamá. Pausa. Este es el mensaje privado donde Marisol me dijo que podía seguir viniendo como invitada normal. Pausa. Este es el estado de cuenta con las 4 transferencias y pagos que hice en los últimos 8 meses para la organización de esta boda. Pausa más larga. Y este es el mensaje de mamá a Marisol donde le dice que yo puedo cubrir los gastos porque tengo para eso. El silencio que cayó en esa sala fue de esas variedades que se sienten físicamente. Mi mamá abrió la boca, la cerró. La prima de Marisol miró su teléfono de pronto con mucho interés. La mamá de Rafael cruzó los brazos despacio. ¿Cuándo se tomó esa decisión sobre tu dinero?, preguntó la mamá de Rafael, mirando a mi mamá directamente.
Yo solo. Leonor empezó. Es que Luciana siempre ha sido muy. Ella tiene posibilidades. ¿Le preguntaste? La mamá de Rafael tenía una voz muy tranquila del tipo que no necesita subir para hacerse sentir. Silencio. Marisol habló. Luciana, yo no sabía que mamá lo había planeado así. Yo pensé que... Sí sabías, dijo Rafael desde el otro lado de la sala. Todo el mundo lo miró. Él no había dicho nada hasta ese momento. Había estado sentado en una silla contra la pared, callado, con los brazos cruzados. ¿Cómo? Dijo Marisol. Encontré los mensajes. Marisol. Los tuyos con tu mamá, los tuyos conmigo donde me dijiste que Luciana lo había ofrecido. Y el mensaje original donde en realidad fue al revés. Su voz no tenía rabia. Era peor que eso. Era decepción sin fondo. No voy a discutir esto aquí, pero tampoco voy a quedarme callado mientras hacen ver a Luciana como la problemática cuando ella es la única que actuó de manera honesta en todo esto. Marisol lo miró con los ojos muy abiertos. ¿Me estás defendiendo a mí? Estoy diciendo la verdad, dijo Rafael. ¿Qué es lo que todos deberían haber hecho desde el principio? La prima de Marisol carraspeó. Una de las tías de Rafael se levantó discretamente por agua. Marisol se puso de pie. No puedo creer que estés haciendo esto ahora, Rafael. Estamos a 2 meses de nuestra boda. Por eso lo hago ahora y no después. Esto es. Marisol buscó palabras. Esto es una traición. No. Rafael la miró fijo. Una traición es decirle a tu prometido que tu hermana ofreció pagar cosas que en realidad tú y tu mamá decidieron que ella iba a pagar sin preguntarle. El silencio que siguió fue diferente al anterior, más pesado, con más consecuencias flotando en él. Mi mamá se había puesto muy quieta, con esa quietud que adopta cuando sabe que no hay argumento disponible. La mamá de Rafael habló. Creo que esta reunión dejó de ser sobre el buffet. Sí, dije. Yo creo que sí. Me levanté, recogí mi bolsa, me acerqué a la mamá de Rafael y le di la mano. Gracias por recibirnos en su casa. Ella me apretó la mano un segundo más de lo necesario, como un gesto de algo que no necesitaba palabras. Antes de salir me giré hacia Marisol, no con rabia, con total calma. Los contactos de los proveedores los tengo en mi correo. Cuando Rafael me deposite los 7,300 pesos, les mando todo por escrito en menos de 1 hora. Pausa. Que tengan una buena tarde. Salí de esa casa con el mismo paso tranquilo con el que había entrado. El teléfono empezó a sonar antes de que llegara a mi coche. Era Margarita. ¿Cómo estás? Bien, dije. Y era verdad. Rafael se quedó hablando con Marisol. No sé cómo va a terminar eso. Tampoco yo, pero ya no es mi problema. Luciana. Su voz tenía una sonrisa adentro. Nunca había visto a alguien manejar una situación así con tanto aplomo. Tenía buenos materiales, dije, y mucha paciencia acumulada. El depósito llegó a mi cuenta el lunes por la mañana, 7,300 pesos exactos, transferidos desde la cuenta de Rafael con el concepto escrito reintegro gastos organización boda, sin tilde en organización, pero completo. Le mandé un mensaje con todos los contactos de proveedores en formato limpio, nombre, número, correo, referencia de cada cotización. Me tomó exactamente 40 minutos organizarlo. Años de hábito de trabajo bien hecho, supongo. Rafael respondió, gracias, Luciana. 2 palabras, sin emoji, directas. Le devolví, suerte. Y eso fue todo lo que necesitamos decirnos. Lo que pasó después lo fui sabiendo por Margarita, que siguió escribiéndome de manera espaciada, sin chisme urgente, sino con esa cadencia de amiga que te mantiene al tanto porque le parece que merece saber cómo termina la historia. Rafael y Marisol no terminaron inmediatamente después del sábado. Hubo, según Margarita, casi 3 semanas de conversaciones, discusiones y esa tensa calma que tienen las parejas cuando ambos saben que algo rompió, pero ninguno quiere ser el primero en decirlo en voz alta. Rafael se fue a vivir con su mamá temporalmente con la explicación oficial de que necesitaban espacio para aclarar cosas. Mi mamá Leonor me llamó 9 días después de la reunión, no para pedir perdón exactamente, porque Leonor no es de las personas que dicen me equivoqué en forma directa, sino para decirme con un tono extrañamente suave que había reflexionado y que quizá no manejamos bien las cosas, que yo siempre había sido muy responsable y que a veces daban eso por sentado. Escuché, no dije gracias por reconocerlo ni ya era hora. Solo dije, lo sé, mamá. Y seguí con mi día. No era frialdad. Era simplemente que algunas cosas se dicen demasiado tarde para cambiar lo que cambiaron.
Y eso no requiere una escena ni un abrazo televisivo, solo requiere registrarlo y seguir. Marisol no me llamó en esas semanas. Me mandó un mensaje 22 días después de la reunión en casa de los papás de Rafael. 3 líneas. Luciana, Rafael y yo cancelamos la boda. Quería que lo supieras antes de que te enteraras por otra persona. Lo leí, guardé el teléfono, fui a hacerme un café. No sentí alegría por eso. Que conste, no era lo que yo había buscado ni era el resultado que hubiera elegido si alguien me hubiera dado la opción. Lo que sí sentí fue algo más complicado, la certeza de que Rafael había tomado esa decisión con la información correcta y que eso al menos era justo. Le respondí a Marisol, gracias por avisarme. Nada más. No le pregunté cómo estaba, no le ofrecí hablar. No le mandé un corazón ni un cuídate mucho, porque hay un tipo de amabilidad que en realidad es habilitación disfrazada. Y yo había aprendido a distinguir la diferencia. Lo que sí hice fue llamar a mi mamá para decirle que lo sabía y preguntarle cómo estaba ella, porque Leonor iba a estar procesando esto a su manera y yo, a pesar de todo, no era de las que abandona a las personas en los momentos difíciles. Solo soy de las que ya no permiten que esos momentos se usen como moneda de cambio para extraer lo que quieran de mí. Esa distinción, pequeña en apariencia, lo cambia todo. 3 semanas después de que cancelaran la boda, Pamela, la famosa organizadora de 3 bodas, le mandó un mensaje a Marisol cobrándole por el tiempo invertido en la planificación. Lo supe porque Marisol se lo contó a mi mamá y mi mamá en un momento de exasperación me lo contó a mí como si yo fuera a solidarizarme automáticamente. Está cobrando por trabajar, dije. Es razonable. Mi mamá se quedó callada un segundo. A veces eres muy dura, Luciana. No soy dura, mamá. Solo aprendí de las personas que me rodean lo que pasa cuando trabajas sin cobrar. No respondió nada a eso. Margarita y yo seguimos en contacto. Nos tomamos un café el mes siguiente ya sin ningún contexto de boda ni drama familiar. Solo 2 personas que se caen bien y descubrieron que tienen más cosas en común de lo que cualquiera hubiera esperado. Es una de esas amistades que nacen de circunstancias absurdas y terminan siendo de las más reales que uno tiene. En esa reunión de café me contó el último capítulo de la historia. Rafael había estado hablando con un terapeuta de pareja que él mismo buscó, no para salvar la relación, sino para entender qué patrones había permitido que se instalaran. Me lo contó sin dramatismo, como un dato. Me pareció lo más sano que alguien podía hacer. ¿Tú cómo estás?, me preguntó Margarita esa tarde. Pensé en la pregunta de verdad. ¿Cómo merece? Bien, mejor que hace 6 meses, eso es seguro. ¿Extrañas algo de todo eso? Consideré la respuesta honesta. Extrañaba la idea de tener una hermana con quien hacer cosas, pero creo que esa hermana nunca existió de la manera que yo pensaba. Y está bien saberlo. Margarita asintió. ¿Y qué sigue para ti? El departamento, sonreí. Llevo 3 años ahorrando para uno propio. Los últimos 8 meses los puse en pausa porque no tenía tiempo de buscar. Ahora tengo tiempo. ¿Ya tienes zona? Estoy viendo opciones. Sola, completamente sola y con muchísimas ganas. Me fui de ese café caminando por la calle con el sol todavía alto, con el teléfono sin notificaciones urgentes, sin nadie esperando que yo resolviera algo que no le había pedido a nadie que resolviera. Solo yo, con mis 7,300 pesos recuperados, con 8 meses de domingos que no iba a recuperar, pero que tampoco me iban a quitar nada más, y con la claridad específica y tranquilizadora de saber exactamente quién soy y cuánto vale mi tiempo. Marisol aprendió que reemplazar a alguien no es tan simple cuando esa persona era la que sabía dónde estaba todo. Mi mamá aprendió, o está en proceso, que Luciana puede con eso no es una frase que se puede usar sin consecuencias. Y yo aprendí que las personas no cambian cuando se las confronta. Cambian o no cambian cuando ya no tienen a nadie que absorba el costo de no cambiar. Guardé eso en algún lugar dentro, no como venganza, como principio.